Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Lo primero que hizo la espía Ana Belén Montes al llegar a Puerto Rico fue pedir el levantamiento del embargo a Cuba. Su liberación anticipada ha destapado un sinfín de información, tal vez clasificada, desclasificada. Así que hoy, para ser exactos, vamos a hablar con el oficial de la contrainteligencia de los Estados Unidos que interrogó a Ana Belén Montes y también con el capitán Enrique García, oficial de inteligencia que dibujó un perfil de los posibles topos, como se le dice en este lenguaje. Así que este promete ser sin duda un programa revelador. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Fondo. A ver, presento primero al teniente coronel Chris Simmons, que fue oficial de inteligencia militar de los Estados Unidos, que como les decía, interrogó a Ana Belén Montes. Thank you for your time and welcome to our show. Gracias por invitarme. Tenemos a Enrique García, como les decía, que fue oficial de la inteligencia cubana y que jugó un papel interesante acá, casi secreto hasta hace bastante poco. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Manuel. ¿Y tú cómo andas? Muy bien, si me permites empezar un poco con Chris Simmons, porque, como decía, él interrogó a Ana Belén Montes una vez que ella es detenida, ¿no? ¿Estoy correcto en la información? Correcto. ¿Qué fue lo que usted le dijo, por ejemplo, a Scott Carmichael, que reactivó, pienso de alguna manera, la investigación a Ana Belén Montes, que estaba como dormida? Durante el transcurso de su interrogatorio, la investigación, hicimos lo que llamamos análisis de vínculos, lo cual es una forma bonita de decir, pusimos en diagramas a todos los amigos, colegas y asociados y estudiamos con quién y por qué estaba en contacto con ciertas personas. Varios nombres salían una y otra vez, más de lo que uno esperaría. Uno de los nombres encajaba con un perfil que hablamos anteriormente en los primeros días de la investigación para determinar si ella trabajaba sola o era parte de una red. Mi análisis fue que Cuba nunca haría una penetración individual en una agencia. Es demasiado peligroso. Y desde un punto de vista pragmático, la opinión era que si un agente valía la pena tenerlo, múltiples agentes eran mejor por motivos de seguridad. Y yo determiné que debía haber un agente en el ala analítica, en nuestra ala de política y nuestras colecciones. Pues si podían penetrar las tres, podían manipular todo lo que hacía la agencia. Así que cuando este otro caballero surgió, recibió el nombre de código Espíritu Wong para la investigación. Él había sido oficial de caso, él había administrado espías al comienzo de su carrera, encajaba con el perfil que desarrollamos y luego cambió al ala de la política. Así que era un encaje perfecto para lo que esperábamos. Lamentablemente, habiendo sido oficial de casos, el FBI no pudo sorprenderlo con las manos en la masa de reunirse con otros y después de una larga investigación se le permitió jubilarse y tranquilamente desaparecer. La prensa, alguna prensa que he leído hasta ahora, está pintando a Ana Belén Montes como un ser inofensivo que no hizo daño y que la justicia norteamericana fue excesiva con ella. Usted que la interrogó, ¿de qué tamaño es el daño que hizo Ana Belén Montes? Su daño fue enorme. Podemos mirar cuando ella estaba cubriendo El Salvador para la Agencia Central de Inteligencia. Ella estaba preentrevistando a cada miembro de equipo de inteligencia que estaba dirigiéndose ahí y dándole esa investigación a los cubanos para que se la manden a los rebeldes, para que puedan matar a los consejeros americanos en el terreno. Y en abril de 1987, durante su orientación de 5 semanas, cuando permaneció en El Salvador,
A ella se le informó acerca de El Paradiso, una fortaleza allá, la sede del cuartel del Fort Brigade, que iba a estar desocupada durante cierto periodo, como la mayoría de las bases durante patrullas. Creemos que ella tuvo una junta de emergencia con sus contactos en El Salvador y semanas después, en el ataque más grande durante la guerra, los rebeldes atacaron el campo, matando 70 del personal, incluyendo un consejero americano y un número igual de heridos. Pero luego, si continuamos, después de la disolución de la Unión Soviética, sabíamos que Cuba había estado traficando inteligencia durante años, pero con el retiro de $3.000 millones de fondos soviéticos, el tráfico de inteligencia se convirtió en un centro de recaudación de fondos, y para alguien como Ana Montes, en que cada agencia de inteligencia tenía todo el tráfico cotidiano pasando por ahí, ella tomaba lo que ella gustase, que ella sabía que a los clientes de Cuba les iban a agradar. Así que sabemos por seguro que mucha información llegó a Rusia en la medida en que los rusos pensaban, agradecen a los cubanos por el volumen de información que salió de Washington DC a través de Ana Montes. Dentro de ese contexto, desde la disolución de la Unión Soviética hasta su captura, fue más de una década de información para los rusos y quién sabe qué otros adversarios a quien ella proporcionó únicamente para invalidar a los Estados Unidos. ¿Es posible que agentes norteamericanos hayan sido asesinados por su culpa? Es posible, lamentablemente ella pudo obtener los nombres verdaderos de nuestros activos, lo que llamamos fuentes codificadas, por su posición como reina de Cuba. Nadie dudaba en decirle a ella quiénes eran en realidad su verdadera identidad. Así que cuando los agentes salían al terreno de operación, ella fácilmente podía manipular el sistema, dándoles una calificación mala para que sus administradores los dejaran de usar, y una vez que los despedían, el gobierno cubano podía hacer lo que quisieran con ellos. Era muy buena para cubrir su rastro y eso fue lo que hizo que fuera tan difícil capturarla. Entonces, la idea de que ella realmente no era inofensiva, que están publicando alguna prensa, no es cierta. No hay nada más lejos de la verdad. Cada día abrimos los ojos y tenemos que elegir entre la oscuridad y la luz. Ana Montes es el corazón de la oscuridad. No hay compasión, no hay remordimiento, hay únicamente traición en su alma. ¿Usted cuánto tiempo la interrogó personalmente? 6 meses. ¿Cuál era su motivación? La motivación de ella, ¿por qué hizo esto? ¿Por dinero, por ideología, por ignorancia, por fanatismo, por maldad? Una verdadera creyente en el mal verdadero. Ella se rehusó a aceptar dinero. La ideología tuvo un gran papel, tenía tendencias izquierdistas, pero psicológicamente es muy compleja. Y la historia que ella siempre contaba acerca de que ella quería ayudar a los sandinistas es meramente una mentira conveniente, un pretexto, porque a ella nunca le importó nada a los sandinistas ni nadie más, aparte de los cubanos y lo que podían hacer para lastimarnos. ¿Usted está de acuerdo con que haya sido liberada antes de tiempo? Cuando la investigación se estaba realizando, edificamos un caso circunstancial bastante sólido contra sus esfuerzos de asesinar
soldados norteamericanos y aliados, y pudimos convencer al secretario de Defensa, a la secretaria de Defensa, de buscar la pena de muerte. Lamentablemente, el Departamento de Justicia tenía otros planes y pasaron por encima de nosotros y aceptaron un acuerdo pactado, y lamentablemente tuvimos que aceptar ¿Usted ese cree pacto. que merecía la pena de muerte? Yo usualmente me opongo a la pena de muerte, pero en el caso de ella hago una excepción. Por seguro que merecía morir por lo que le hizo a nuestro país y nuestro personal. La Oficina Nacional de Reconocimiento en esa época estaba desarrollando un programa ultrasecreto de satélite que posiblemente iba a empezar a usarse en Afganistán. ¿Es cierto que ella pasó una información tan delicada a Cuba? Eso nos lleva de regreso a toda la idea del tráfico de inteligencia por parte de Cuba. Para una nación como Cuba, que ni siquiera tiene satélites, no habría necesidad para que ella tuviese acceso a la NRO y cómo opera sus satélites y dónde se encuentran los satélites a diario y las capacidades de cada satélite. Así que uno tiene que preguntarse, si Cuba no podía utilizarlo para sí misma, ¿a qué países le interesaría? Uno no tiene que pensar mucho antes de pensar en Rusia, China, Irán, cualquiera de nuestros adversarios. Les encantaría esa información y pagarían mucho. Y luego, si uno añade una década al caso de Ana Montes, justo antes, durante la administración de Obama, hubo una penetración que se encontró dentro de la NRO, que fue sentenciado a 13 años de prisión, y el gobierno lo ha clasificado, así que incluso ahora no podemos divulgar de quién se trató, qué fue lo que le entregaron a Cuba, ni qué fue tan importante que la administración de Obama lo ocultó para mejorar las relaciones Vamos a con ir Cuba. a una pausa para sumar a Enrique García a la conversación, pero quiero redondear una idea. O sea, que es interesante para mí, además de en el mundo haber un tráfico de drogas, un tráfico de personas, hay un tráfico también de información clasificada que da dinero. Tremendo, ¿no? Vamos a hablar también cuando regresemos de la segunda Ana Belén Montes, que se escapó y que nunca ha cumplido un día de prisión y de la que poco se habla. Ya regresamos. Muy bien, continuamos hablando con el teniente coronel Chris Simmons, oficial de inteligencia que interrogó personalmente a Ana Belén Montes con Enrique García. Ustedes van a ver el rol de Enrique García tan importante también en toda esta historia. Y nos había quedado clarísimo, bueno, lo que dice Chris, que sí hizo muchísimo daño y que esa idea que están tratando ahora, ¿no, Enrique? De ponerla como una mansa paloma, inofensiva, víctima, solidaria con Cuba, no es así. Ahora, en ese interrogatorio, que es mucha gente no sabe que hay una segunda mujer puertorriqueña llamada Marta Rita Velázquez, también Viele, que me imagino que es el apellido del esposo, que es un diplomático sueco, cuyo nombre de su seudónimo era Bárbara, que es, ¿cómo que dice Enrique que se llama eso? Un agente indicador. Actuó, evidentemente, según se plantea en el caso de Marta Rita Velázquez, pues, en relación a Ana Belén Montes como agente indicadora. O sea, ella no, según se plantea por todo lo que se obtuvo en los resultados, ella no fue quien reclutó a Ana Belén, pero ella indicó y fue quien le puso a los cubanos en la mano a Ana Belén Montes. Sin embargo, ella viaja a Madrid, a Praga y después a La Habana, recibe entrenamiento y termina funcionando como una agente. Durante su interrogatorio, ¿es Ana Belén quien revela el nombre de Marta Rita Velázquez? Sí, ella reveló su nombre y también el de todos los que la manejaban ante el FBI. Y en esa época, Velázquez trabajaba en Centroamérica con el USAID.
pero por razones desconocidas la FBI no pudo hacer nada, sino hasta que ella escapó a Suecia, donde no hay extradición. Desde que ella le revela el nombre de su agente indicadora o reclutadora a usted, hasta que escapa, ¿cuánto tiempo pasó? Según recuerdo, unos 2 o 3 meses. ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo se les escapa a una espía de esta naturaleza? Quisiera saber, es una pregunta que mejor se le puede hacer a la FBI. Porque incluso Cuba tuvo el tiempo, mediante una señal que era una frase de esa cubana, espanta la mula, y se van a Suecia porque en Suecia no consideran el espionaje lo consideran un delito político y no hay extradición, y nunca se le ha podido, no hay manera de traerla. No, no hay forma para nada de traerla de vuelta. Ella tendría que salir de Suecia e ir a un país con extradición antes de poder capturarla. Y crear un comando especial, que es algo ya con recursos, ¿no? Correcto, pero con los tratos políticos en Washington dudo que eso pasara ahora. ¿Cómo no? Enrique, yo no lo sabía, te conozco desde el 92 y él me ayudó en un trabajo periodístico. Tuvieron que expulsar a un diplomático, tercer secretario de la misión permanente de Cuba ante la ONU, pero de repente leyendo cosas, resulta que lo que ha salido a colación es que vinieron a ti, te dijeron, sospechamos que hay un topo, y tú eres probablemente una de las primeras personas que dices, puede que sea una o dos mujeres. ¿Por qué nadie en esa época pensaba en mujeres? Sí, yo diría, más que vinieron a mí, un poco la figura es esta. Cuando yo llego a los Estados Unidos, o sea, me trae a este país la comunidad de inteligencia Por cierto, se cumplió ahora un aniversario, ¿cuánto? Del operativo que realizó la CIA para 34 años sacarte ayer, de Ecuador, ¿no? Ayer domingo, cuando se hizo la operación de exfiltración mía, que comienza mi briefing aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de enero de 89, perdón. Yo había trabajado 11 años en toda el área latinoamericana de la inteligencia, pero había obtenido casos en mis manos del Departamento de Estados Unidos y tenía información de valor en relación al trabajo que realizaba la inteligencia contra Estados Unidos. Entonces, yo aporté a la comunidad de inteligencia americana, estoy hablando específicamente de la CIA, del FBI, todos aquellos elementos que yo conocía y conocía bastante, por lo menos en referencia del tipo de información que entregaban los principales agentes que tenía Cuba en Estados Unidos. Conocía otras características, no sabía los nombres en el caso de estos casos que estamos hablando, o sea, conocía de la existencia de dos jóvenes reclutadas en universidades a principios de los años 80, que correspondían con ellos. Tuve referencia de los oficiales que participaron en la operación de reclutamiento, sabía incluso la fecha y el país donde se había realizado uno de los viajes donde se había entrenado a una de esas agentes fuera de Estados Unidos. Conocía, en el caso del matrimonio Myers, conocía la información que entregaban del Departamento de Estado. Vi documentos altamente secretos del Departamento de Estado con los sellos y todo en Cuba. Lo vi, no me lo contaron. O sea, yo sabía lo que estaba pasando y tenía información de esa, y eso es parcial. Conocí otras cosas que, bueno, no voy a mencionar ahora porque es interesante. Todas estas cosas las conoció la comunidad de inteligencia con todos los detalles que yo tenía. Y bueno, Chris sabe que se conversa y se repiten las conversaciones, se repite. Esto fue una cosa que se analizó muy profundamente durante muchos meses, toda esta parte que yo sabía de Estados Unidos. Y, bueno, la información que daban ellas iba directamente, y los Myers y otro grupo o otra red de inteligencia que tenía Cuba también, que hasta ahora no se ha hablado de eso. Esto iba directamente a las manos de Fidel Castro cuando llegaba al centro principal en Cuba. Los reportes al día siguiente, esa noche dormía, o sea, trabajaba toda la noche un equipo de 8 o 9 oficiales de la inteligencia y analistas
preparando la carpeta que a la mañana siguiente el jefe, que traducir, me imagino, ¿no? el jefe de la inteligencia cubana le llevó, eso iba con los análisis y con todo, le llevaba a Fidel Castro. O sea, estamos hablando de información, la información de más valor que se producía en la inteligencia. Y parte de esta... O sea, que no era una especulación. Tú sabías que había 2 mujeres reclutadas. No, y reclutadas en universidades. Igualito que sabía que había... Pero no sabían los nombres. Había gente en el Departamento de Estado también, y el tipo de información que brindaban. Y en el caso de esta gente, toda la trayectoria y el valor que representaban también para la inteligencia cubana. Y ya te digo, los oficiales que estuvieron vinculados a este caso. Entonces, yo supe desde el año 1989 que en este caso la contrainteligencia norteamericana, el FBI, había abierto investigaciones sobre este tema, o había investigaciones federales sobre este tema. Lógicamente, nunca, por eso nos conocemos hace tantos años y nunca hablé de esto, porque bueno, yo como había investigación abierta, uno no puede hablar porque puede en este caso levantar la perdiz, como se dice, ¿no? Y bueno, con los años llegó la captura de Ana Belén Montes en el 2001 y luego en el 2009 la captura del matrimonio Myers. Y bueno, me he quedado esperando porque habían otras cosas que yo conocí que hasta el día de hoy no se han anunciado otras capturas, ¿no? Pero bueno, no voy a decir de lo que no conocí, sino que estamos hablando de lo que conocí. Y en estos casos tuve referencia, repito, no conocí los nombres, o sea, no tenía los nombres y los apellidos, pero sabía lo que estaban entregando y dónde estaban ubicados y datos interesantes que me permitían a la comunidad de inteligencia, más comparándolo con todos los resultados que yo brindé, de saber de que lo que se estaba hablando era de señales sólidas, de un trabajo muy profundo contra el gobierno de los Estados Unidos y contra la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, varias cosas, ¿no? Tenemos algunas declaraciones de personas que intervinieron también en el caso. El indictment de Bárbara, esta segunda Ana Belén Montes, que no ha cumplido ni un solo día de cárcel y que es tan culpable como la propia Ana Belén Montes. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando con Enrique García y con el teniente coronel Chris Simons, que interrogó personalmente a Ana Belén Montes. Una pregunta, porque hemos tenido una discusión periodística aquí sobre si el 9/11 aceleró el arresto y si no hubiera pasado el 9/11, ¿hasta dónde llegaría Ana Belén? ¿Cuál es su opinión de eso? Porque la arrestan 9 días después, ¿no? Correcto. La decisión de arrestarla se basó en sus esfuerzos pasados de asesinar a norteamericanos y sabíamos que con la guerra en Afganistán, que ella se la pasaría a Cuba y ellos lo compartirían con el enemigo. Así que mientras que hubiéramos preferido edificar un caso más sólido, sabíamos que teníamos lo suficiente para meterla en prisión y la decisión la tomó el liderazgo de arrestarla con lo que teníamos y de tomar el riesgo. Pero los atentados del 11 de septiembre aceleraron esa decisión. Correcto. Si el 11 de septiembre no hubiera sucedido, lo hubiéramos dejado actuar un par de meses más, porque queríamos que ella se reuniera con su oficial encargado, esencialmente obtener un 2-por-1 en lugar de un solo arresto. Pero, nuevamente, el riesgo de permitir que ella volviese a matar era demasiado grande. No estábamos dispuestos a cruzar esa raya. El FBI ya tenía su imagen de computadora, era lo suficiente para meterla en prisión. Enrique nos ha contado que una misión de todo agente cubano, además de las que tenga, es reclutar a otros. ¿Cómo saben que no reclutó a alguien más dentro del Departamento de Estado de Ana Belén? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que durante su tiempo en funciones ella identificó a todo observador cubano dentro del gobierno estadounidense, que eran unos 450 a lo largo de su carrera.
Así que ella proporcionó perfiles biográficos que indicarían, según su evaluación, si es que ellas eran extremistas o eran asequibles. Pero ella nunca le preguntaría a sus encargados si más adelante fueron Vamos a ver reclutados. a Pete Lapp, que es un agente especial ya del FBI, que en el primer momento del arresto le interroga, cuenta varias cosas, pero hay un capítulo particular donde él cuenta su reacción física a lo que le están diciendo. Veamos. She's at the end of a table, a rectangular table. She's at the end, and I'm on one side, Steve's on the other. Steve's in the lead in talking to her. I'm kind of the second chair. On the side of her neck that I'm sitting at, when Steve would say things like, we have information regarding an M12 penetration, which she would know comes from the Cuban intelligence service. She knows exactly. Her face, this rash exploded on her neck. And she was sitting literally like this, focused on Steve, and just, she couldn't control it. And it kind of went back down, and he said one or two more things that were like, oh, they know. And the rash came out again. And it was all I could do not to say, look at that rash. I mean, it was just so dramatic. Ahora, ¿qué es, dice, una penetración de M12, M12? ¿Qué es M12? El M2 es un departamento dentro de la inteligencia cubana. La dirección de inteligencia. Me voy a remitir a Enrique. O sea, es el departamento de Estados Unidos, en este caso, o una de las secciones de la inteligencia cubana que tenía la atención de ella. Que ahora le pusieron de nombre ahora M1. Pero dentro de M1 había secciones, entonces por eso puede haber otro número más, ¿no? Ahora, aquí siempre nos acusan a los cubanos de Miami de que vemos fantasmas donde no los hay, que somos un poco paranoicos y que decimos que aquí hay un montón de espías, pero incluso cuando capturan espías como los esposos Álvarez en Florida International University o aquel buzo Abate, dicen, no, pero en realidad eso no eran espías, qué sé yo. Yo quisiera que Enrique García nos explicara, por ejemplo, cuando te dicen que los esposos Álvarez eran agentes entrenados, ¿qué están diciendo? ¿Y cómo es un agente? ¿Cuáles serían las tres características de un agente? Un agente. El agente es la persona que trabaja para el servicio de inteligencia de manera secreta, subordinada, consciente y sistemática. O sea, con acento, o subraya la palabra secreta, o sea, son relaciones clandestinas. A ver, tenemos, entonces un agente, que era la otra gráfica que teníamos, ¿no? Es una actividad secreta. ¿No? En el caso de los esposos Álvarez, desde que están mandando información de la universidad escondido, es secreta. Ahí me están poniendo la otra gráfica, la que no es. Subordinada, ¿qué quiere decir con subordinada? Que recibe órdenes, o sea, hace lo que le dicen que debe hacer, entrega lo que le piden que debe hacer. Y consciente, cuando dice consciente, que puede haber un agente que no está consciente de que... Total conciencia que está haciendo espionaje. ¿Cumplía las tres cosas, Ana Belén? Ella totalmente sabía. Cuando ella fue reclutada en Nueva York, durante su primera reunión, el diplomático espía de las Naciones Unidas, de hecho, le dijo a Velázquez, Montes se convertirá en una de nuestras mejores. Así de confiados estaban desde el primer minuto de trabajar con ella. Ahora, ella está reclutada por ¿qué tipo, por qué se puede reclutar a un agente? O sea, en el caso de ella, según nos explica Chris, tenía una motivación ideológica, pero ¿por qué otra cosa se puede? Las principales bases de reclutamiento son tres. La política ideológica, la moral psicológica. ¿Qué es la moral psicológica? El chantaje. Ah, ¿le llaman así? Sí, ¿Quién inventó ese término? Un eufemismo soviético de la KGB. La moral, llevado o sea, si te filman un video y te chantajean. Moral psicológica. Moral psicológica. Y el dinero, o sea, la base material. Esas son las tres bases fundamentales. Pero, ¿qué sucede? ¿Paga la seguridad cubana?
Perdón, sí, por supuesto, yo conocí casos, aquí hubo un caso que yo tuve el expediente en las manos que trabajaba contra Estados Unidos, el caso E9, Marcel Tamayo, que recibía $5,000 en efectivo en Naciones Unidas todos los meses. Bueno, y nosotros escuchamos al diplomático aquel reconocer que le habían dado dinero a una organización aquí para que comprara una lancha y preparara un autoataque y decir que estaban atacados por los Estados Unidos. Y este caso 9 que dije, el que te digo, no me lo contaron, no lo di de referencia y tuve el expediente en la mano. O sea, ahora bien, ¿qué pasa? Y Simon sabe también esto perfectamente bien. A veces en el trabajo de inteligencia, esas son las 3 bases principales, pero se mezclan y se utilizan otras cosas. Por ejemplo, en el caso de ella, parece que el ego era muy egocéntrica, el sentir, ¿sí? Se le hace sentir, por ejemplo, que lo que ella decía, cosa que era cierta, iba directo a los oídos de Fidel Castro. Fidel Castro estaba en la política mundial. Entonces, ¿es verdad que conoció a Fidel personalmente? Eso se ha dicho después, que en algún momento entró a Cuba. Ella fue premiada por la Dirección de Inteligencia. Su premio estaba supuesto a ser presentado por Fidel Castro durante una de las permanencias de ella en La Habana. De hecho, ella esperó como unas 3 horas y media para que ocurra la reunión y luego le dijeron que Fidel estaba ocupado y no iba a comparecer esa noche. Así que le presentaron su premio y luego se lo quitaron otra vez y lo guardaron en La Habana. Qué interesante. Ahora vamos a la otra gráfica que había ahí, que es los tipos de agente. A mí me parece interesante que se sepa, ¿no? Ya hablamos del agente indicador. ¿Qué es lo que hace el agente indicador? En este caso, ¿qué indica? Sugiere a qué personas tienen motivaciones y posibilidades de inteligencia para ser reclutados, aunque de hecho todos los agentes actúan como agentes indicadores, porque por ejemplo, en el caso de Ana Belén Montes, ella trabajaba, bueno, en la inteligencia donde estaba el colega acá, pero ella, su misión, una de sus misiones era indicar qué otras personas en su campo visual podían ser reclutadas por la inteligencia cubana. Volvemos a la gráfica, el agente indicador, el reclutador, que ya es directamente, el agente correo. ¿Qué es un agente correo? Bueno, el agente correo en este caso, como se plantea ahí en la gráfica, bueno, diríamos, es el agente mensajero, en este caso que transporta información de un punto a otro. Nosotros en la inteligencia diríamos más exactamente agente buzón, que agente buzón, que es la persona que recibe la correspondencia o información de inteligencia de otro agente y ese se la pasa. Pero puede haber eso de que una información se envía de Estados Unidos a Argentina y de Argentina va al agente buzón y a Cuba. Cuando yo atendía a Chile, por ejemplo, nosotros teníamos un agente de los que atendíamos en Chile que escribía voy a poner otro ejemplo en Argentina, escribía sus reportes en Argentina, tomaba fotografías, las fotografías las llevaba a micropunto, el micropunto lo ponía en el lomo de un libro, que eso no lo detecta nadie, y lo mandaba desde Argentina semanalmente, porque no había relaciones diplomáticas, o sea, había relaciones diplomáticas, pero no había centro de inteligencia cubana en Argentina. Lo enviaba de Argentina a un agente buzón en Perú, en Lima. El agente buzón recibía en Lima y entregaba, no sabía lo que era, se le entregaba ese libro a un oficial de la inteligencia cubana y el centro en Lima mandaba la información a Cuba. Así, esa cadena. ¿Y qué es una relación de confianza? La relación de confianza, alguien en la comunidad de inteligencia americana me dijo hace muchos años que los cubanos hacían un arte con la relación de confianza. En el proceso de reclutamiento de un agente, muchas veces hay personas que quieren colaborar, quieren de una manera u otra hasta vincularse a la inteligencia cubana, pero les faltan las características personales. Entonces, con una persona que no tiene características personales no se puede hacer actividades secretas, porque el secretismo y la disciplina que lleva el trabajo de un agente. Y si es hablador, chismoso, es complicado, ¿no? Esa es una u otra, y entonces esa persona se acepta o sea, se le pide la colaboración, pero la relación con esto es de manera pública. Y un caso muy típico, los periodistas. Los periodistas pueden justificar sentarse a hablar con un diplomático cubano porque su trabajo lo permite. Y entonces yo vi muchas relaciones de confianza, entregar información de mucho valor, no documental, porque los documentos prueban espionaje
y si eso son entrevistas públicas, pero verbalmente, instrucciones, por ejemplo, hace falta que tú publiques mañana en tal diario de los Estados Unidos una nota contra el embargo norteamericano o una nota sobre diciendo que Ana Belén Montes es una bella persona. Ese periodista a lo mejor está hablando aquí y allí hay sentados 4 funcionarios del gobierno americano y no ¿Y una pueden hacer relación nada. de confianza puede tener la característica de trabajar para el régimen castrista y no estar consciente de que es un agente? ¿O medio consciente? En mi experiencia de trabajo, yo fui oficial de la inteligencia cubana durante 11 años, atendí diferentes países, viví en varios países, no conocí una sola relación de confianza que no estuviera que consciente. no supiera que estaba hablando con la inteligencia. Ok, O sea, bueno, ¿usan los mismos términos Do you guys la use the same inteligencia terminology norteamericana que la that cubana? utilizan? No, we use different words. but No, the- utilizamos diferentes palabras, the result is the pero same. el resultado es el mismo. And so when Enrique was talking Como about cuando Enrique hablaba de what we would call useful, lo que llamaríamos tontos útiles, which would include some lo cual incluiría a pliable journalists, or algunos academics. periodistas maleables o académicos. Journalists can use El periodista puede ser utilizado, como señaló Enrique, propaganda purposes, para propósitos de propaganda, whereas the academics en tanto que los académicos use talent pueden ser identificadores de talentos, porque si están enseñando clases acerca de Cuba, they can provide pueden proporcionar, así como Kendall Mars enseñó en la Universidad Johns Hopkins, él reportó acerca de Ana Montes, así que tenemos a múltiples agentes reportando acerca de la misma estadounidense and that y they know what universities saben the U.S. government recruits out of. de cuáles universidades recluta el gobierno norteamericano, así que es muy fácil Seduce an academic seducir a un académico trips to Cuba con viajes a Cuba, con access, permitiéndoles acceso, since they have to produce ya que books, tienen que producir libros, ingratiate así que uno themselves with se the academic, vuelve amigos de los académicos reciben prestigio y honores, mejor capacitación en los Estados Unidos, yet they're never y sin embargo nunca son capacitados oficialmente por los cubanos, providing pero están proporcionando un servicio valioso el tiempo completo, for the FBI is y you will la never encrucijada convince a para jury someone with el knowledge like FBI es que uno Por eso el nunca puede caso de los profesores conocer un Álvarez jurado de es más esto. allá, porque hacían actividad secreta, subordinada y consciente, mandaban, y hay quien todavía dice, ay, los pobres eran unos confundidos. Vamos a una pausa, ya volvemos, para que no se confundan. A ver, continuamos con este tema sumamente interesante con el teniente coronel Chris Simon, con el capitán Enrique García. Hasta ahora, varias conclusiones, ¿no? Ana Belén Montes sí hizo mucho daño, al punto de que él y otros más consideran que merecía la pena de muerte, y él está contra la pena de muerte, el teniente coronel, pero en este caso dice que no lo estaría. Hay otra agente que escapó, también puertorriqueña, es una cosa importantísima. Y fundamental, ¿cree usted que la inteligencia castrista es sofisticada? ¿Que todavía trabaja contra los Estados Unidos a ese nivel? they are, and I believe they do still operate Son y creo que aún operan en una escala enorme, aún están calificados como entre los primeros 6 del mundo. I think their motivation Creo has que la shifted motivación de ellos ha cambiado. during the Cold War. Durante la Guerra Fría, Many of the within the Castro government muchos didn't dentro del gobierno de Castro creían que Estados Unidos iba a invadir, así que podían justificarlo por esos motivos. but as we discussed Pero, earlier, como hemos hablado anteriormente, después de la disolución de la Unión Soviética, se volvió todo acerca del dinero y sostener el régimen. No hay nadie que quede en Cuba que piense que va a haber una invasión de Estados Unidos, pero el dinero es demasiado bueno como para no aceptarlo. Lo O sea, que necesitan puede para ser una mantener el inteligencia poder. corrupta, un aparato además de espionaje de corrupción. it's- they don't look at it that Ellos no lo way. miran de esa forma. The regime has a long El history of régimen tiene una larga historia involvement in criminal de enterprise. participar en esfuerzos criminales, desde tráfico de drogas hasta fraude de Medicare, hasta trata de
inteligencia, contrabandear jugadores de béisbol. Llega a una perspectiva de que si es una herramienta legítima para recaudar fondos para sostener el régimen, está bien, es aceptable. Y de sus opciones, robar los secretos de Estados Unidos es una de las más seguras y de las que más tienen éxito, porque nadie está fijándose en los cubanos, están fijando en los rusos, están fijando en los chinos. Parte de ello es nuestra arrogancia, porque como comunidad hemos sido muy desdeñantes y cada vez que desdeñamos a los cubanos como un equipo de segunda clase, ellos nos ha costado caro. Enrique, tú fuiste la primera persona que hizo una advertencia que a mí me parece clave, que era, todo el mundo discute sobre el embargo, ¿no? Pero Enrique dijo hace ya muchos años, en el 92, que el levantamiento del embargo constituía, además de todo lo que se decía, un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Mientras más cubanos entren en este país, funcionarios del régimen cubano o oficiales de la inteligencia, más crece el trabajo de reclutamiento y de penetración del servicio de inteligencia cubano en los Estados Unidos. Entonces, está el factor económico que mientras cualquier ventaja económica que ellos tomen, en definitiva, los recursos no van a ir para el pueblo de Cuba, van a ir para el aparato de contrainteligencia interno y para la inteligencia. Y después se les facilita mucho a ellos, con la cantidad de movimientos de empresas, de personas, su trabajo operativo de inteligencia. Y yo no me canso de repetirlo, lo repetiré hasta el último de mis días, que bueno, que espero que sea, que primero el régimen deje de existir, la dictadura. Cuba, mientras la dictadura cubana exista, fue, es y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El aparato de inteligencia, como acaba de expresar Chris, esto sigue siendo un aparato peligroso, efectivo, subestimado por muchos países en el mundo, empezando por los Estados Unidos, y sin embargo Cuba juega con la política, sigue jugando, influenciando políticamente mucho en los Estados Unidos, en todos los niveles, y en otros países del mundo, en América Latina, en Europa. Como decíamos hace unos días, Juan Manuel, Cuba puede ser un país quebrado, hambriado, pero sin embargo su aparato de inteligencia sigue funcionando. No, y cuando pueden usar la fachada, no solo la diplomática, sino la comercial, abrir una empresa que en realidad sea un centro operativo, eso lo vuelve de verdad sumamente peligroso. Otra pausa, volvemos ya para concluir. Muy bien, vamos ya para concluir. Agradecerle a Enrique García, al capitán Enrique García, al teniente coronel Chris Simo. Enrique advierte sobre el peligro todavía vivo de la inteligencia castrista. Florida, Miami es un blanco, Washington, por supuesto. Pero una de las misiones de Ana Belén Montes era convencer a los Estados Unidos de que Cuba no era un peligro. ¿Es cierto eso? Correcto. Ha sido durante mucho tiempo un programa muy exitoso para minimizar la amenaza cubana, y eso lo vemos, es multifacético, lo escuchamos de parte de ciertos periodistas, académicos, ciertos políticos, grupos de activistas. Así que cuando todo se junta, pueden hacer un argumento bastante aparentemente convincente, pero la verdad es que están ocultando lo que en realidad ocurre. Miremos la red Avispa. Fueron cubanos muy exitosos en promover a los 5 cubanos como héroes de la revolución. Pero lo que en realidad sucedió fue que la red Avispa no eran solo 5 personas, eran más de 40 espías, la red más grande en operar en este país. Pero cuando uno habla de eso, la gente entiende que Cuba es una amenaza. Cuando uno lo reduce a 5 personas y alegan que son contraterroristas, se vuelve más fácil desestimar la amenaza, y la realidad es que la única razón por la que Cuba quería promover a los 5 cubanos era hacer que esos 5, mientras estaban en la prisión, cambiaran y aceptaran un trato. Eso nos hubiera ayudado a poner más espías cubanos en prisión. Le agradezco
su tiempo, como lo dije al principio, su testimonio, Enrique también, porque lo lamentable y lo importante de este programa es que todavía hoy, en las más altas esferas, hay personas que ocupan cargos importantes tratando de convencernos de que Cuba no es un peligro, de que su sistema de aparato no es un peligro, de que ya no funciona y que vale la pena, pues, incluso a mí me pareció muy peligroso que el presidente Obama le dijera a la comunidad de inteligencia estadounidense que encontrara puntos de contacto para trabajar con la inteligencia castrista, que es más o menos como que encuentre puntos de contacto para trabajar con el enemigo. No sé si usted se acuerda de eso. Eso me pareció Claro que sí. absolutamente terrible. Gracias por el testimonio. Nos vemos mañana. Estamos también en América Radio, recuerde, a partir de las 2 de la tarde. A continuación, TN3.